Te pregunto, ¿sabes qué vas a hacer mañana? O mejor dicho, ¿sabes qué harás mañana? Así es, en español tenemos muchas formas para hablar del futuro. Y sí, todas son correctas, pero ¿cuándo usar cada una? ¿Qué cambia en cada futuro? ¿Cuál suena más natural? Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal Burbuja del Español, donde aprendemos español de forma natural y divertida. Yo soy la profe Mili y en este video vamos a hacer un repaso completo de todas las formas que tenemos en español para hablar del futuro. Ya tenemos varios videos hablando sobre este tema, pero en este vamos a compararlos, aclarar algunas diferencias, practicar con muchos ejercicios y por supuesto ayudarte a sentirte cómodo al momento de expresar el futuro. Como siempre, con ejemplos de la vida real. Así que si quieres repasar conmigo los tiempos futuros del español, quédate hasta el final de este video. Ahora sí, empecemos. Vamos a ver una pregunta clásica de los estudiantes. Profe, ¿por qué en español hay tantos futuros? En español tenemos tres formas principales para hablar del futuro. Muchas veces expresan lo mismo, pero con matices un poco diferentes. ¿Pero por qué hay tanta variedad? Pues porque el español es un idioma expresivo, emocional y también flexible. Ya hemos visto muchas veces que las estructuras pueden cambiar de acuerdo al contexto, a la cercanía, incluso al tono de voz que utilizamos al comunicarnos con otras personas. Y los tiempos futuros no son ajenos a esto. Ahora sí, vamos a empezar con el que para mí es uno de los futuros más fáciles de aprender, que es el ir más a más el verbo en infinitivo y que también es el más usado en la vida real. ¿Cómo es este futuro? Aquí te dejo unos ejemplos. Vamos a comer. Vas a salir. Ellos van a estudiar. Hoy me voy a quedar en casa. Entonces, como puedes ver, tenemos el verbo ir conjugado, voy, vas, vamos, van, en presente, más la preposición a y el verbo en infinitivo. ¿Cuándo usamos este tiempo futuro? Podemos usarlo cuando ya tomamos una decisión, cuando tienes evidencia o señales de que algo va a suceder. Es algo más concreto. Y también puedes utilizarlo para hablar de planes personales. Veamos algunos ejemplos más cotidianos. Esta noche voy a ver una peli en mi casa. En el trabajo vamos a tener una reunión mañana. O si ves que algo está inestable, se va a caer. Ojo aquí. También podemos utilizarlo con pronombres reflexivos. Por ejemplo, me voy a dormir temprano. Nos vamos a casar el próximo año. Te doy un consejito de profe. Si eres nuevo en el español y no sabes qué futuro utilizar, pues utiliza este. Como dije al principio, es mucho más fácil de recordar y de conjugar. El siguiente futuro es el futuro presente. Es el presente pero con intención futura. ¿Cómo es esto, profe? En este caso, hablamos de cosas agendadas, por ejemplo, en tu calendario, cosas seguras de que van a suceder o muy cercanas. También cuando algo ya está pactado o es una rutina futura. Como mencioné, aunque esté en presente, estamos intencionando hacia el futuro. Veámoslo con ejemplos. Mañana tengo clase a las 8. El tren sale en 10 minutos. El sábado no tengo clases. Como puedes ver, los verbos están en tiempo presente.
pero hablamos de planes cercanos al futuro. Este uso del presente transmite seguridad. Así que mi consejo aquí es que lo utilices para hablar de horarios, eventos especiales, citas o viajes que vas a realizar pronto. Si quieres sonar un poco más natural, también los puedes combinar con marcadores temporales. A las 6 empieza la película. La tienda abre en media hora. Hasta ahora hemos visto dos tipos de futuros que utilizamos comúnmente en el español. Pero antes de continuar, quiero recomendarte visitar nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispanohablante y también otros datos muy interesantes como el que estamos viendo en este video. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Cuando termines este video, puedes pasar por los otros. Ahora sí, continuemos. El siguiente futuro es el que tenemos que memorizar un poco más. Estoy hablando del famoso futuro simple. El futuro simple tiene un aire un poco más formal, literario o también reflexivo. Este no se utiliza tanto en conversaciones diarias a diferencia de los otros futuros, pero tiene usos muy interesantes. La conjugación de verbos en futuros se ve un poco de esta forma. Hablaré para el pronombre yo, comer, tú comerás, vivir, él o ella vivirá, vendré, saldré, dirás, sabremos. Todas estas conjugaciones son del futuro simple. ¿Y cuándo usamos este futuro? Cuando queremos hablar de predicciones o suposiciones. El mundo cambiará mucho en 50 años. ¿Quién ganará las elecciones? Como puedes ver, suena mucho más formal. También lo utilizamos para hablar de promesas y compromisos. Te ayudaré con la mudanza. Siempre te querré. Romántico. Lo utilizamos para decisiones espontáneas. Lo haré ahora mismo. Vale, lo compraré. Y por último, para probabilidades del presente. Por ejemplo, ¿dónde está Ana? Estará en su casa. No lo sabemos, pero lo suponemos. Del futuro como una suposición del presente es un uso un poco más avanzado del español y no se traduce literalmente. Y ahora sí, la parte más importante. Profe, ¿qué futuro debo utilizar? Ya mencioné que todos son correctos. Todo depende de cómo te quieras expresar. Voy a, para planes puntuales o acciones decididas. Futuro con intención al presente, para horarios, rutinas o también cosas fijas. Y el futuro simple para predicciones, promesas y suposiciones. Voy a mostrar 3 oraciones que quiero que completes con el futuro que tú piensas va más acorde con la situación. Oración número 1. Este fin de semana a la playa con mis amigos. ¿Qué futuro usarías aquí? Oración 2. ¿Tú crees que mañana buen tiempo? Oración número 3. A las 5, la película. Si sabes cómo completar estas oraciones, escribe tus respuestas en los comentarios, que vamos a leerlas todas. Y por qué no, puedes también contarme en los comentarios qué vas a hacer esta semana, cuáles son tus planes a futuro. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y muchos ejercicios. Y si no sabes cuál es tu nivel de español, tienes una prueba de nivel totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com.
Aquí también podrás ver artículos en español y clases online. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.